Minuto 90. Análisis. Entrevista. Opinión. Polémica. Reportajes especiales. Una forma diferente de analizar el apasionante mundo del fútbol. Minuto 90. Con Jeremy Alvarado. ¡Al aire ya! Buenas noches, pero muy buenas noches, amigos, saludos cordiales, gracias por acompañarnos. Nos da un gran placer estar por acá, sobre todo porque tenemos el gusto y el lujo de compartir con un estimado referente de nuestro fútbol, de nuestra institución, de nuestra querida Liga Deportiva Alajuelense, pero sobre todo un gran amigo, una persona a la que estimo muchísimo, a la que primero empecé en esta vida admirándole como aficionado liguista. Toda la vida he contado esta historia, que es precisamente el jugador de mi infancia, apasionadamente viendo los partidos en casa de un tío, ¿verdad? Que es como un padre para mí, mi querido don Álvaro, un tío donde se nos inculcó el liguismo por todas las venas. Nos reuníamos domingos, miércoles o el momento en que el partido así lo solicitara, y vivíamos apasionadamente el fútbol. Y bueno, yo ya me inclinaba por un jugador favorito, ese jugador que yo quería ser en las mejengas, ese jugador que para mí todavía no ha habido dentro, y eso es algo muy personal, otro jugador como él en nuestra institución. Es el mejor jugador que yo he visto, ¿verdad? Después la historia es muy amplia, muy grande, y uno puede leer muchas cosas, pero lo que le podré contar a mis hijos, qué sé yo, nietos y demás, que mi jugador favorito siempre fue don Álvaro Solano. Después viajo con ese tío, lo acompañándolo, y a veces cuando me decía, voy por Alajuela, y va a pasar por el estadio, sí, me puede llevar. Bueno, siendo nosotros de San José, era una oportunidad muy linda, tiempos distintos, y resulta que cuando me dice que va a pasar por el estadio, y vamos, esto seguramente mi querido amigo don Álvaro no lo va a recordar, porque ha tenido tantos episodios y tantas cosas y tanta gente alrededor de esa carrera, y saliendo del estadio muchos jugadores por ahí, Mauricio Montero, Oscar Ramírez en aquel momento, no sé si era Luis Quirós, y precisamente Álvaro Solano. Entonces para mí eso fue un momento de oro en la niñez, poder saludarlos ahí en las afueras del estadio Morera Soto, y ya después la vida me hizo encontrarlo en los medios de comunicación, a través de Columbia, en la parte de la comunicación, como un personaje, y por supuesto con toda esa historia que yo arrastraba. Para mí fue muy emocionante, más aún que después se convirtiera en un amigo que aprecio muchísimo, y que hoy me tomé el atrevimiento de molestarlo en medio sábado familiar, y que él gentilmente me dice que sí, y nos regala un rato aquí para hablar de esta pasión que nos une, que es la querida Liga Deportiva Alajuelense. Mi estimado don Álvaro, gusto de saludarlo, y para toda su familia, mi abrazo y el agradecimiento por este ratito que nos regala. No, Jeremy, con mucho gusto. Buenas noches a todos los amigos que hoy nos escuchan y nos ven por esta plataforma. Siempre es bueno atender a un amigo. Hay que ser agradecidos, sobre todo cuando se han vivido momentos muy lindos. Precisamente usted sacó una foto, Jeremy, de un recuerdo de hace 10 años, de un programa que se iba a hacer, y se montó un plan piloto y se hizo un programa con la intención de que tuviese más suceso, y que montamos prácticamente parte del equipo del 83-84. De ahí sacaste una foto muy linda, y qué bonitos esos recuerdos, el volver a compartir con esos amigos, con esos enormes jugadores que Dios me dio la fortuna de jugar a su lado, grandes compañeros que me hicieron crecer mucho. Y
Y ese sentimiento tan lindo que tiene usted, Jeremy, yo lo viví también a mi manera en otras épocas, cuando iba de juntabolas al Estadio Nacional, partidos internacionales de la liga, cuando le llevaba el maletín a algunos jugadores para que me entrara al estadio, principalmente Juan José Gámez, que fue mi referente en el fútbol, no solo de la liga, sino en el fútbol nacional, y convertirme en un chineado, prácticamente como en un hermano menor de Javier el Zurdo Jiménez, ¿verdad? Otro grande de Liga Deportiva Alajuelense, uno de los hombres más talentosos que he visto en el fútbol nacional, el mejor once que he visto, el Zurdo Jiménez. Y entonces, Jeremy, qué bonito revivir todos esos momentos. Ah, no, maravilloso realmente. Y me pongo a pensar cuánto podría costar una ficha bueno, en general de los nombres que ha ido mencionando, pero sobre todo en el caso de lo que yo sostengo de Álvaro Solano hoy en día, creo que casi que habría que vender la planilla actual de Liga Deportiva Alajuelense para pretender entonces pagar la ficha de Álvaro Solano, porque a esa altura no encuentro un jugador ni en la liga ni en el fútbol nacional actualmente, ¿verdad? Lo digo de un plano muy personal. No encuentro una calidad de futbolista con esas características en el fútbol costarricense de hoy, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, Jeremy. Voy a terminar creyendo, ¿verdad? O sea, no, en realidad siempre es incómodo, ¿verdad? Hablar de uno. Yo lo que hice fue aportar esa pasión llamada fútbol y ese amor llamado Liga Deportiva Alajuelense. Eso fue lo único que hice, recompensar ese gran cariño, ese gran amor que tuve a la camiseta, enamorarme a través de grandes referentes como los que ya mencioné, el Zurdo y principalmente Juan José Gámez, y otros grandes jugadores a través de la historia, ¿verdad? Por ejemplo, cada vez que me encontraba yo, don Carlos Alvarado, para mí era un placer escucharlo. Él me contaba sus historias, cómo iba a entrenar al estadio de Liga Deportiva Alajuelense en aquel momento desde Santa Bárbara, que iba inclusive a caballo. Conversar con don Salvador Soto Uroy, el indio Uroy, que fue un entrenador exitosísimo en Liga Deportiva Alajuelense y un jugador también sobresaliente en la historia del fútbol de la liga. Entrenar ahí mismo también con don Alejandro Morera, imagínense, del cual el corazón suyo está en el estadio Alejandro Morera. Entonces, cuando yo hablo del Alejandro Morera es como si hablara de mi segunda casa, porque es el patio de su casa, como dice Riquelme de la Bombonera. era el patio de mi casa, Jeremy. Conocía cada uno de sus rincones y tengo miles de historias. Vi la gran evolución de un estadio de madera que tenía un puente de madera, luego el paso a un túnel, a un subterráneo para salir del camerino. Así fue la gran transformación, principalmente en los 80, ya con don Roberto Chacón, las estructuras que cambiaron, la iluminación que cambió y muchas otras cosas. Así es que ha sido muy lindo ver la evolución de Liga Deportiva Alajuelense. Qué lindo escuchar eso, porque se nota la emoción y por supuesto todos estamos claros de que no es solamente un gran referente que a través de su éxito deportivo consolidó esa, esa característica de referente, sino además del amor por la institución. Ahora, antes de preguntarle cualquier otra cosa de la actualidad de la liga, mi querido Álvaro Solano, don Álvaro Solano, me gustaría hacerle una pregunta que se me vino a la mente, porque ahora que usted habló de la foto que he subido el otro día de aquel encuentro hermosísimo con tremendos talentos, yo le quería preguntar una cuestión a nivel de la intimidad de los futbolistas, en los casos particulares que se viven y que han sucedido en el último tiempo y que siempre han sucedido. No es una cosa de la época actual, es de muchos años para acá. Cuando un jugador cambia de Alajuelense a Saprissa, en el caso suyo que usted es liguista, y estaba dentro de la intimidad de un grupo, porque al ver la foto me imagino que usted pudo ver la resistencia de algunos aficionados hacia el caso de Roger Flores. ¿Qué sucede en la parte de la intimidad con ese tipo de compañeros con los que se logra, por supuesto, conservar una amistad y que están inmersos
en una situación tan complicada como esa? Saliéndonos del tema, porque usted como amante de la institución, como parte de la institución, pero también como un profesional, entendía otras cosas que tal vez no se pueden ver desde afuera. ¿Cómo se vive esa intimidad para ustedes los jugadores en esos casos específicos? Y es de sumo respeto, ¿verdad? Este tipo de transacciones entre un equipo y otro, entre la Liga y Saprissa, o viceversa, Saprissa y la Liga, se vienen dando desde hace mucho tiempo. Empezó con Walter Elizondo, ¿verdad? Que Claro, en los pasó de 70, Saprissa ¿verdad? a Liga Deportiva Alajuelense, Ajá. un gran referente también del fútbol nacional. A ver, respeto, y tiene todo el derecho el jugador de fútbol en Costa Rica y en el mundo de mejorar sus condiciones económicas, de tener un desarrollo eh, económico importante, porque es una carrera muy corta y tiene que hacer uso de esa, maximizar ese recurso futbolístico que hay que distribuirlo en 10, 12, 13, 15 años si no hay lesiones. Entonces es comprensible que un jugador pueda pasar. Por ejemplo, tuvimos muchos casos que pasaron de la Claro. liga en ese momento, por ejemplo, Roger Flores. Para nosotros y que pasa el Saprissa, Tomás Segura, Rodolfo Mills, Jorge Chévez, Callazo, Oscar Ramírez, bueno, ¿verdad? Juan Callazo, Oscar Ramírez, Sí, y uno, a ver, lo que al menos mi balanza era no pesar el sentimiento, porque al final había que pesar el profesionalismo, qué tanto se brindaba el jugador en la cancha, eh, eh, en la causa del equipo, ¿verdad? Y yo no pude, nunca no puedo quejarme de los compañeros. Por ejemplo, yo no sabía que Roger era sapricista, sino hasta después. Y Roger siempre se brindó al equipo. Siempre tuvo ese espíritu ganador, siempre fue un hombre que le gustaba meter carácter y, y por eso yo le estoy muy agradecido porque él fue muy leal en ese sentido. El problema es cuando el jugador, aparte de su profesionalismo, no entrega lo que tiene que entregar. Entonces ahí es donde uno resiente como jugador de casa, que éramos nosotros en la liga, que estaba hablando también de Alejandro González, de Raquel, que éramos jugadores esclavos del club, que teníamos que sacrificar nosotros mucho del dinero, ¿verdad? Que no lo debíamos distribuir, pero no precisamente en nosotros, sino en jugadores que venían de afuera. Entonces eso nos dolía mucho, ¿verdad? Nos dolía mucho que tal vez a veces se distribuía dinero y se distribuía mal, porque nosotros entregábamos alma, vida y corazón dentro de la cancha, y tal vez un jugador de afuera no era tan entregado. Entonces ahí sí, pero no es el caso de Roger, ¿verdad? No es el caso de Roger, no es el caso de Rodolfo Mills, de Juan Carlos Arguedas, que también se ha hablado mucho, ¿verdad? Que Juan Carlos después resultó que era sapricista. sí, y fueron jugadores que se entregaron en plenitud en su paso por el equipo, o sea que hicieron lo que correspondía profesionalmente. Sí, sí me escucha mi estimado don Álvaro. Vamos a ver, parece que se nos... No te escucho, Jeremy. Bueno, vamos a ver qué pasó. Ahora sí me escucha. Ahora sí, sí, algo toqué por acá que había silenciado mi micrófono. No, le decía a mi querido don Álvaro Solano que fueron jugadores que se entregaron profesionalmente a cumplir su rol, su trabajo, ¿verdad? Pero sin dar nombres, porque tampoco quiero comprometerlo en ese tiempo, en ese particular, sí hubieron directamente jugadores que dividieron internamente al equipo por no llegar a ofrecer lo que correspondía. Otro tipo, no estos que hemos mencionado, sino sí se dieron otro tipo de casos así. Sí, y mucho extranjero que vino al país y eran al final lo que nosotros llamábamos paquetazo. El paquetazo era un paquete que era muy pesado, cobraba mucho, había que pagar mucho por ese paquete y al final no brindaba absolutamente nada. El peso de ellos en la cancha era mínimo,
y lo que se llevaban era la satisfacción de ganar más dinero y simple y sencillamente no colaboraban con el equipo. Eso sí dolía porque había gente muy liguista dentro del equipo, que se entregaba 1000 por 1000 y que sacrificaba mucho dinero, y, y otros se lo llevaban y no ponían ese mismo amor a la camiseta. Sí, sí, son facetas, pero eh, ¿cuál es el mensaje a esta gente que no termina nunca ese debate? ¿Verdad? Por ejemplo, bueno, hay situaciones que el fútbol yo creo que hay momentos en que hay que parar, ¿verdad? Que hay que parar y hay gente que ya se va al cuerpo, al humano, a lo personal, cuando esto trasciende, ¿verdad? Obviamente uno como aficionado reciente cuando un futbolista que uno considera de la casa, que uno entiende identificado con una causa, quiebra ese ligamen y nos sorprende sobre todo con un rival de toda la vida, con el clásico rival. Pero ya con la madurez de los años, con lo que usted vivió, con lo que conoció de las internas de este tipo de casos, ¿cuál sería el mensaje de un referente como don Álvaro Solano a la gente que todavía le da persecución a este tipo de casos? A ver, hay que ser muy objetivo, eh, hay que medir, hay que valorar también eh, intenciones, valorar esfuerzos, valorar integridad, ¿verdad? Porque en esto hay que ser muy íntegro. Repito, yo al menos no sabía que algunos jugadores eran sapricistas, e igual siempre se brindaron en la cancha con mucha hidalguía, con mucho pundonor, eran jugadores que aportaban ese espíritu ganador, no solamente en día del partido, sino en entrenamientos y en camerino, que es más importante todavía. Entonces, Jeremy, yo creo que hoy por hoy el profesionalismo es bueno porque también hace desarrollarse una familia económicamente. Un jugador puede establecerse con 10 años de carrera, 10, 15 años de carrera, puede Armar planificar su su vida, futuro, claro. exactamente, puede planificar su futuro económico, si es bueno en inversiones, si se cuida, si está bien asesorado, pero a ver, si nosotros asociamos, por ejemplo, profesionalismo con amor, porque es una fórmula que yo que yo la viví. Si nosotros aunamos al profesionalismo amor, es muy diferente. Es muy diferente, no querés perder. Por ejemplo, había un jugador que generalmente él reconocía que yo era muy liguista, que era Gugi Late, y Gugi era un tipo tremendamente competitivo, ¿verdad? No le gustaba perder, pero ni una mejenga, ni una mejenga del queque, que nosotros llamábamos, que era una mejenga recreativa que hacíamos con dos equipos ya establecidos por temporada, y él nunca quería perder, era un tipo bravo. Y cuando nosotros perdíamos, y porque tal vez no habíamos estado en el partido, al primero que me buscaba, perdón, y me decía, vas a llorar, llorar, me decía, vas a llorar. Y a veces lloré de impotencia, de cólera, de ver que tal vez nos había pasado encima un rival eh, que, no, que, no, que no lo merecía, ¿verdad? Tal vez porque dejamos de hacer, y en lo particular yo dejé de hacer algunas cosas. Entonces, eh, repito, si aunamos profesionalismo con cariño, con amor, qué bueno. Definitivamente. Gracias a Dios nunca bueno, intentaron tocar a nuestro Álvaro Solano, pero no pudieron, ¿verdad? Vino el Saprissa a intentar meter sus manos en nuestro gran Álvaro Solano y no pudo, ¿ah? Sí, sí, eso es una historia que yo todavía me pregunto qué hubiese hecho yo con una camiseta morada encima, ¿verdad? Pues de repente, tal vez hubiera encontrado la motivación inmediata en disque una venganza, ¿verdad? Porque, a ver, tenía unos objetivos ahí de venganza, principalmente con Joseph Bolt.
Habíamos perdido el campeonato contra Punta Arenas, no me había relegado a la banca en los 2 partidos de la final, estaba muy enojado. Entonces, tal vez, pero yo hago una revisión de ese partido y Jeremy, no sé si te he contado, yo esperaba ser titular en el segundo partido, porque íbamos con una desventaja de un gol, íbamos perdiendo 2-1 en el global, y entonces yo pensé que iba a ser titular. La primera decepción, la alineación. La segunda decepción, nos hacen el gol, ¿verdad? Un gol malo, un gol bueno, obviamente, para Punta Arenas, pero malo en la ejecución para nosotros. La expulsión de Franco Benavides, nos quedamos con 10, ya perdiendo con un global de 3-1. Y, y digo yo, bueno, voy para adelante. ¿eh? Y entonces ahí yo me cuestioné, bueno, ¿qué impera más? Dejar caer un técnico que no quiere meterme, que no necesita mis servicios, y de repente yo pensaba, no, pero es mi liga y mi liga está perdiendo 3-1, y yo siento que yo puedo colaborar con mi liga. Y entonces a mí me gustaría ver un video que alguien hubiese hecho esa toma, pero Jeremy, pasó el primer tiempo y no me metió tampoco. Y yo en algún momento del segundo tiempo salté a calentar sin el permiso de él. Entonces le hice presión con afición y no tuvo más que meterme. Pero yo creo que si no lo hubiera hecho, no me mete. Y tanto es así, bueno, que conseguimos el gol del empate por vía cabezazo mío, el 1-1, y casi nos alcanza con otra jugada por ahí que le servimos a Gugi y no pudo enderezarla. Pero bueno, yo ahí me di cuenta que pesa más el sentimiento que cualquier idea negativa que pudiera tener el técnico. Qué bellísima anécdota, qué bellísima anécdota, que hay miles definitivamente y que hoy nos corrimos un poquito por esa vía porque es inevitable con un personaje de tal magnitud como es don Álvaro Solano, cuántas alegrías nos ha regalado, nos ha hecho tan felices, lo que genera el fútbol, mi estimado don Álvaro, porque resulta que eh, leo mucho del deporte, muchas revistas que me regalara don Javier Rojas González, que consumí de principio a fin, que me regaló toda su biblioteca cuando me dijo que ya toda la tenía aquí y ahora me correspondía a mí aprendérmela. Y entonces me la regaló toda y después ahora con internet también me gusta meterme y leer muchas anécdotas. Y por ejemplo en Argentina leía una anécdota de un futbolista que dice, es que nosotros no teníamos nada que comer y la pasábamos muy mal. Es para que la gente a veces dice, bueno, ¿por qué la figura de Maradona tan elevada entre los argentinos? Y hay otras historias detrás que compensan ese momento. Era el dolor de la sociedad argentina que la pasaba muy mal, sin comer, sin las cuestiones básicas, y la única alegría se las daba un hombre nada más, un futbolista. Dentro de la cancha ese tipo le cambiaba la vida a la gente que sufría enteramente en sus casas. Entonces, cuando digo eso, bueno, hablo de nuestro querido Álvaro Solano, cuántas alegrías nos dio, claro, en una situación social diferente de nuestro país, que ha tenido sus altos, sus bajos, pero que también, sin saberlo, se meten en esa intimidad familiar y cambian una sonrisa en medio de crisis. Así que usted repartió cantidades de alegrías que mucha gente no paramos de agradecer, ¿verdad? Así que es imposible no recorrer todos esos momentos, pero también traérselo a la actualidad y decir cómo está viendo todo esto. Regalamos muchos campeonatos de ventaja, mi querido don Álvaro Solano, y a mí me comía la impotencia por ver que no se hacía lo mismo, se hacía lo mismo, se hacía lo mismo, y empiezo a ver que hacemos cosas diferentes en los últimos meses y me llena de optimismo. ¿Lo ve usted de igual manera? ¿Lo siente diferente? ¿Dónde estamos parados los liguistas hoy por hoy, mi querido don Álvaro Solano? Jeremy, ahora, antes de entrar a ese tema, ahora usted decía algo de lo que uno puede transmitir, ¿verdad? Eh, yo siento que yo traté siempre de transmitir ese amor por el equipo,
y, y muchas veces sufrí porque no transmitía el sufrimiento, ¿verdad? Ese sufrimiento, por ejemplo, era, una vez perdí un penal, lo pegué en el travesaño, era Marco Rojas el portero, y yo no fui a la universidad, estuve 2 días encerrado en mi casa, de vergüenza. Y entonces es el dolor, ¿verdad? El dolor que la gente no sabe, eh, porque la gente ve un producto final que es en la cancha, pero a veces hay situaciones que le empujan a uno como futbolista, porque todos tenemos emociones, sentimientos y tenemos problemas, y hay que de alguna manera enmascararlos y saltar a la cancha con todo el vigor, ¿verdad? Así es como saltaron tipos como Maradona, saltaron tipos que en Argentina y en las favelas de Brasil que siguen saliendo también, ¿verdad? Y qué importante ese impacto social que tiene el fútbol. Perdón, es que vengo saliendo también de un No pequeño se resfrío. preocupe, claro, con estos tiempos de lluvia, sol, de todo, no es extraño que Ahora, estemos expuestos a los resfríos. ¿cómo veo yo el panorama? Bueno, a ver, de repente, a través de toda esa historia, de esta última historia, de estos últimos 10 años, Jeremy, nos hemos ilusionado en algunas ocasiones, hemos dicho ya estamos para salir de esa crisis y no lo hemos hecho. Hemos ahondado más ese divorcio con el éxito deportivo, ¿verdad? Porque ha habido éxito económico en la administración del club, hay un CAR que es ejemplo, pero no lo hemos podido traducir en éxito deportivo, por lo menos en el campeonato nacional. De repente contrata a un hombre serio que es Alexander Guimaraes, a quien conozco, fue mi compañero en selección nacional, acérrimo rival también en el medio campo del Saprissa. Lo conozco muy bien, Alexander, un tipo muy inteligente, un tipo muy versátil, muy comedido, muy cauto en sus cosas, en sus apreciaciones, analítico, eh, un hombre interesante en lo que es el perfil futbolístico, como futbolista y como DT. Eh, a mí me alegra que la liga haya contratado, y voy a ser sincero, que si hubiese habido un entrenador con ese perfil que tiene Alexander Guimaraes, pero de sello liguista, me encantaría más ese, evidentemente. Pero bueno, creo que las opciones estaban un poquito cerradas. Oscar, por ejemplo, que no quería dirigir, Oscar Ramírez. Hasta ahora hay un conato, un asomo en el CAR, pero en otras funciones. Entonces se veía como que había urgencia de contratar a alguien como Alexander Guimaraes. Bueno, le ha cambiado la cara al equipo. No es que el equipo sea convincente, no es que el equipo guste todo el tiempo, no es que el equipo desarrollador, que sea administrador de la pelota todo el tiempo, que sepa manejar los hilos del partido, pero bueno, ha ido ganando, eso es importante, pero está el, en la memoria nuestra está el que nosotros siempre hacemos buenos torneos, pero malos cierres, sobre todo en la segunda etapa. Y hay una premisa, el equipo debe ganar esta primera etapa porque es lo que le asegura una final, porque llegar a una final intentando ganar la segunda etapa nunca hemos sido buenos. Entonces, bueno, son paradigmas que hay que romper. De momento la liga ha tenido una constancia, ha tenido buenos resultados, viene sumando, podría estar más despegado, sí. Yo siento que en algunos partidos dejó puntos importantes, eh, pero hay una implicación que también es dura, que es jugar varios torneos a la vez, y la liga está clasificado por una final de Copa, está en una semifinal de la Centroamericana, está en primer lugar del Campeonato Nacional, así es que
bueno, si es por resultados, ahí va. Sí, sin cuestionamiento a nivel de resultados, pero con un nivel, digamos, que no es arrollador, pero que le está dando resultado para los objetivos de momento. Yo me he aferrado a una cosa, mi estimado don Álvaro, que entiendo de que es un equipo muy distinto al que ha fracasado constantemente, porque algo de lo que personalmente yo le critiqué a la liga fue mantener tantos jugadores por tanto tiempo que fracasaron constantemente. Cuando la liga, aún ganando campeonatos, generaba destituciones de jugadores o de técnicos en sus momentos de mayor regularidad en los títulos obtenidos. Resulta que en ese tiempo se dio el lujo de sostener técnicos sin experiencia, jugadores que fracasaban constantemente y se les renovaba y se les renovaba. Ahora veo un plantel muy variado. Si hay jugadores de mayor jerarquía, ver el tipo de extranjeros que han llegado, el cuerpo técnico que es de más experiencia, de mejor lectura, de mejor reacción ante los momentos. A eso quiero yo aferrarme para pensar que está bien, entendiendo de que no me gusta la fragilidad defensiva del equipo, ¿verdad? Y este tema en el que hemos coincidido muchos, por lo menos, no digo que todos, pero sí una amplia mayoría, que es la cuestión de los laterales y la irregularidad de nuestros centrales y del mismo guardameta del plantel. Sí, Jeremy, hay puntos que hay que ir solventando, ¿verdad? Por ejemplo, este equipo es un equipo que administra mejor la pelota, tiene mejor medio campo que en otros torneos, tiene gente más de peso en el último cuarto de cancha, con buena definición, por ejemplo el caso de Diego Campos, la habilidad en el uno contra uno de Cañoto, no estamos supeditados a un solo centro delantero, sino que tenemos dos opciones con Moya y con Toril. ¿Cuál le llena más, Moya o Toril? A ver, los dos son muy dependientes. No tenemos el tipo de centro delantero que sean, digamos, productivos para compararlos a nivel nacional con aquel Hernández que jugó en Cartago, que venía a colaborar en el medio campo, que arrancaba con bola dominada, que driblaba 3, 4 hombres, que llegaba a crearse su propia jugada de gol. No tenemos ese tipo de jugadores. Tenemos jugadores que pueden cerrar dentro del área, que son buenos en el cabeceo, principalmente los dos. Bueno, aquí estamos con don Álvaro Solano. Le entró una llamada seguramente a mi querido don Álvaro. Ya lo vamos a recuperar para la parte final de este encuentro que gentilmente nos ha atendido. Es verdaderamente, ahora sí, creo que ya lo recuperamos. Ahora sí, mi estimado amigo. Sí. Y mi hermana me estaba llamando. A mí me parece que Sí, entendiendo esas diferencias que marca don Álvaro, es un poquito más pro equipo Toril que Moya, ¿verdad? sí, digamos, para jugar de espaldas al marco, me quedo con Toril, ¿verdad? Para jugar de espaldas al marco. De repente, un momento. No se preocupe, mi estimado amigo. Ahí está. Estamos en vivo y son cosas normales Okay, que pueden suceder, ¿verdad? Así que ahora sí, ahí lo tenemos okay. perfectamente. Entonces, cuando hay que hacer más sacrificios también sobre la salida del equipo contrario, hay que hacer más presión. Moya es un poco mejor y te hace más desgaste que Toril. Pero sí, en jugadas asociativas se asocia mejor Toril que Moya, hace crecer más las jugadas. Eh, los dos están ayunos en este momento precisamente de mejores servicios de los costados. Y entonces ahí las incorporaciones, cuando hablamos de costados, de que la liga no tiene claridad por esos costados, que tienen uno contra uno de Cañoto, que mete diagonales, que tiene un buen cierre de Diego Campos, sobre todo cuando el balón está en el sector contrario. Pero los laterales nuestros no suman tanto el ataque, no tiran buenos centros, entonces eso hace
que la labor de ellos tenga que salirse más de su zona de injerencia y tengan que participar más en las jugadas, en la elaboración de las jugadas. Entonces eso los saca un poco de esa zona precisa donde ellos pueden tener mayor injerencia, repito. Sí, definitivamente, sí, son situaciones muy marcadas, la de los laterales. Uno está esperanzado en la recuperación de Piñar, que ya es un hecho, ya está, incluso ha tenido minutos y cuando se mostró condiciones de más peso, ¿verdad? De lo que ofrece Martínez. Y ahora la llegada de Oviedo, lo que pueda hacer Matarrita cuando esté a tono, tal vez puedan llegar en el momento justo para que la liga encuentre esa parte, ¿verdad? Esa fortaleza por las bandas, mi querido don Álvaro. Sí, 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 sí. Yo siento que, por ejemplo, hay algo que no se ha hecho, ¿verdad? Y es en el plano individual. Ahí sí es evidente que tal vez hemos fallado. Por ejemplo, venimos quejándonos de que Ian Lawrence, de que Martínez no tiran buenos centros. Bueno, ¿dónde está el trabajo acumulado precisamente la semana o los pocos días que queden para que ellos en forma específica trabajen precisamente los centros, la precisión de esos centros, la forma de tirarlos, las diagonales que puedan hacer, las paredes que puedan montar? Entonces creo que ha faltado ese detalle de hacerlos crecer en ese sentido. Por otro lado, hemos visto crecimiento también en este muchacho Angulo, el colombiano, un crecimiento importante. Hoy por hoy está siendo un jugador que no se está pegando tanto al 5 como lo es Celso Borges, sino que está actuando más como un 8, que está pisando un poquito más el área, que está participando más de las jugadas y se está mostrando en una zona un poquito más hacia zona de definición. Y eso es muy importante porque es un jugador muy práctico, que desprende muy bien de la pelota, que tiene un pase seguro, pero que tenía poco riesgo en ese pase. Entonces es lo que hay que ir mejorando, detalles para que el equipo sea aún más completo. Porque usted está con una actividad familiar y lo vamos a dejar ya y agradecerle el tiempo que nos regala mi querido don Álvaro. Puede enviarle un mensaje de optimismo al liguismo, no de una garantía de que este equipo, porque en el fútbol difícilmente se pueda entregar alguna garantía, pero sí de que pueda confiar en encontrar una forma distinta de afrontar esas instancias determinantes. Con ese olfato, la experiencia suya, le puede dar algún mensaje particularmente al aficionado de algo distinto que pueda esperar en el cierre. Sí, a ver, Jeremy, repito, son muchos detalles, ¿verdad? De repente tenemos que tener mayor seguridad defensiva, que nuestro portero esté más atento, esté más concentrado, que nuestra línea defensiva esté más coordinada y que nos brinde esa seguridad y que empecemos a generar todavía más situaciones de gol. Eso es una situación que hay que mejorar muchísimo, pero mientras sigamos viendo a una liga que saca resultados y que haya, aunque sea un mínimo de crecimiento individual que apunte hacia lo colectivo, vamos bien, pero hay que ir paso a paso, ilusionándonos paso a paso, no pensar en la meta final, sino ir disfrutando cada uno de los partidos y el proceso de aquí hasta que termine el campeonato. Antes de que se vaya, le hago saber rápidamente el cariño de alguna gente que ha estado escribiendo por acá. José Pablo Sánchez, que dice: a don Álvaro no lo vi jugar, pero mi papá Gerardo Sánchez Álvarez, que de Dios goce, siempre me dijo que es un jugador extraordinario, de esos que uno llama jugadores distintos. Don David Jesús dice: buenas noches, saludos, me gustaría saber si don Álvaro está involucrado en la institución o si estuvo en alguna reunión con exjugadores, gracias. William Araya: y usted hizo grandes a otros, excelente jugador, Alvarito, y junto a Zurdo Jiménez, una máquina. Vamos a ver, saludos desde Palmares para don Álvaro de Vilma Sancho. Don Luis Enrique Pérez: saludos a mi gran ídolo de todos los tiempos, el crack Álvaro Solano, gran jugador desde 1978 hasta el 93, defendió nuestra camisa de mi querido equipo. Gracias don Álvaro por tantas alegrías. Don Oscar Carballo: buenas noches, saludos desde Santa Bárbara de Heredia. Álvaro Solano, número 8 en mi liga, siempre anotaba a Marcos Rojas en el Saprissa. Carlos Manuel Villalobos:
jugadorazo, don Álvaro Solano, Cristian González. Bueno, son un montón de mensajes. Aquí le leo algunos, pero el cariño siempre latente y siempre especial para don Álvaro Solano. Usted tendrá un mensaje final para ellos. Es importante siempre recibir ese cariño, ese recuerdo de tantas personas. Eso lo llena a uno, ¿verdad? Algo bueno hicimos, creo, Sí. un poquito. Oiga esto, Bueno dice don Hugo Villalta, ¿se acuerda de cuando Iván Ras lo metió y lo sacó? Sí, también, sí, claro. Todos esos detalles son muy bonitos, revivirlos, y qué bueno que haya tanto liguista emocionado como yo lo estoy, y apoyando al equipo. Sí, don Álvaro, no lo puedo despedir a la interna porque me quedo haciendo el cierre del programa, así que le agradezco este rato. Ahora le mando un mensajito para terminar de agradecerle este tiempo. Estamos a la para Y un amigo. usted sabe el cariño que le tengo, el aprecio y todo lo que representa nuestra amistad. Igualmente, Jeremy, estamos siempre a la orden, y no nos vamos a maltratar entre liguistas, evidentemente, y siempre vamos a estar aquí, pues a la orden para lo que usted necesite. Muchas gracias, mi querido amigo. Un abrazo. Abrazo, Jeremy, y a todos los amigos liguistas. A ver si este año se nos hace. Sí, esperemos que sí. Muchas gracias, don Álvaro Solano, quien nos ha regalado este espacio para compartir con ustedes acá el día de hoy. Le agradecemos muchísimo el tiempo. Y me quedo unos minutitos por acá con ustedes nada más para agradecerles. Hoy no teníamos fútbol, no teníamos a la liga este fin de semana. Y bueno, aparecemos con este gran referente, con esta gran figura, don Álvaro Solano, para hablar un poquito que en medio de una actividad familiar nos ha atendido y nos ha regalado el placer y el honor de compartir. Estamos en medio de lo que es la actividad de selección nacional, por ello ha habido un parate. La liga, después de lo que fue la doble actuación en Guapiles, tuvo 2 días libres, ¿verdad? Que se han consumido ya y que tendrán que volver a las prácticas, tengo entendido, el día de mañana. Se empieza a preparar el partido con Liberia, que será el próximo miércoles, ¿verdad? Estamos miércoles por la noche. Sí, miércoles por la noche, recibiendo a Liberia, y después hay que ir al Estadio Carlos Alvarado a enfrentar al Club Sport Herediano. Así que se viene una semana donde empiezan esos ida y vuelta bravos. El calendario está apretado. Cayó, me parece que al dedillo, de forma espectacular este espacio. Y bueno, queríamos aprovechar una noche lluviosa, donde se extraña la actividad futbolera del campeonato local, sobre todo cuando nos da ese dolor de vista la selección nacional, ¿verdad? Qué difícil es esta selección, qué difícil es esta etapa de selección, porque estamos lejos de esas épocas de bonanza de nuestro fútbol, y la selección es un claro reflejo de que hay infinidad de trabajo por hacer para ver si acaso podemos pretender estar a la altura de competiciones internacionales. Así que esperamos que haya sido de su agrado este encuentro. Ha sido un espacio corto para saludar a un querido amigo, a un gran referente del fútbol nacional que verdaderamente nos llenó la retina, don Álvaro Solano, no solo a los liguistas, porque estamos hablando de un tiempo, de una época donde la gente, incluso de otros equipos, qué sé yo, sapricistas, heredianos o liguistas, iban al estadio de sus rivales a ver, porque algún jugador les llenaba la retina sin ser de su club. Y he escuchado infinidad de estos casos. Bueno, voy a este estadio, al otro, porque quiero ir a ver un buen partido, quiero ir a ver a X jugador. Habían jugadores que tenían esa magnitud de repercusión, que hacían que aficiones de otros equipos viajaran a un estadio que no era de su club, de su equipo, porque querían ver a X jugador, y ese día tal vez su equipo no jugaba, o ese fin de semana, o esa jornada. Entonces eran apasionados del fútbol que iban a ver a este tipo de cracks, de jugadores de otro nivel, de otra época. A mí me dicen, cuando hacen diferencias de tiempos, yo creo que esto no existe como tal.
Creo que el fútbol ha estado siempre cargado de jugadores buenos, de jugadores malos o de jugadores regulares, pero no se puede diferenciar. Tal vez los esquemas, tal vez las formas, los estilos de juego marcan una pauta distinta, pero el futbolista de calidad, de jerarquía, de nivel, siempre ha existido y siempre va a existir. Y siempre van a haber futbolistas que tienen esa magia para meterse en nuestras vidas y hacernos vivir este tipo de momentos bonitos, como este rato acá con don Álvaro Solano, un tipo que se supo poner la camiseta de la liga y defenderla no solo por el tema de un compromiso laboral, sino de una pasión, de un amor propio que le hizo entregarse al máximo y dar todo lo que estuviera a su alcance y hasta más por defender esos colores. Pero bueno, también hay ese tipo de intimidades como lo que hablábamos con don Álvaro, de los compañeros que tomaban una decisión que generaban un foco de polémica porque cambiaban de camiseta y sobre todo con archirrivales, y entonces se generaba ese divorcio entre los aficionados, que es entendible, pero que se lleva y trasciende a otras latitudes que a veces a mí me parece innecesarias, ¿verdad? Que ya es el odio, que ya es la ofensa, que ya es trascender a otras cosas que yo considero no caben dentro de algo tan simple y sencillo que es el fútbol. De las cosas menos importantes, la más importante es el fútbol, dicen por ahí, y en eso estoy totalmente de acuerdo. Le agradezco a todos los que nos acompañaron. Vamos a estar pendientes de todo lo que será este camino hacia el juego frente a Liberia el próximo miércoles. Recuerden que si va a ir al Estadio Morera Soto, su carro queda seguro, cerca y al mejor precio en Parqueo Los Higuerones. 3,000 colones tarifa estadía. Puede reservar mañana mismo si quiere. 8450-9696. Pueden enviar ese WhatsApp a la gente del Parqueo Los Higuerones. Le mandan el simpe, el pantallazo, su número de placa y ya está. Desde mañana, si quiere, puede dejar el espacio previsto para su vehículo y visitar el Morera Soto el miércoles, y ojalá que veamos un gran partido frente al equipo de Liberia y tengamos una jornada llena de cosas muy lindas. Para Liga Deportiva Alajuelense, miércoles en casa contra Liberia. Estamos hablando del fin de semana contra el Herediano, y a la vuelta de la esquina, si Dios lo permite, ya vamos a tener las semifinales de la Copa Centroamericana. Así que esto está muy bueno, a ponerse muy bueno, y esperemos que el equipo siga estando a la altura de todo lo que va a ir apareciendo en el camino de las competencias en las que estamos vivas. En todos estamos totalmente disputando lo máximo, así que ojalá que el equipo pueda sellar con broche de oro este momento. Muchísimas gracias, queridos amigos, un fuerte abrazo, gracias por habernos acompañado. Van a encontrar también la réplica de este programa en nuestro canal de YouTube, al cual le invitamos a suscribirse y a ser parte de Reino Rojinegro en YouTube. Muchísimas gracias, buenas noches y hasta la próxima, si Dios quiere. Hemos presentado Minuto 90, una forma diferente de analizar el apasionante mundo del fútbol. Dirección: Jeremy Alvarado. Minuto 90.